Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a repasar lo sucedido en el mes de agosto con los plazos fijos en pesos. Cuáles son las entidades que cerraron el mes con las tasas de interés más atractivas del mercado. Vamos a repasar cuáles son las mejores alternativas de inversión disponibles en el contexto que viene sucediendo con este flagelo que hace que todos tengamos que pagar más por los seguros que contratamos. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también estamos como siempre con Yamila Escala y hoy nos está acompañando Julián Siri para brindar algunas recomendaciones para todas aquellas personas que no saben qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a ir rápidamente a los temas que tenemos para hoy. Y los piratas del asfalto se vienen mostrando muy activos en este último año, en el que se han robado 138 camiones por mes. Yamila nos presenta esta información. Estamos hablando de 5 vehículos de gran porte por día. Los datos entre agosto de 2012 y julio de este año. ¿De quiénes? De la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, un foro creado en 2009 con el objetivo de analizar este fenómeno que evidentemente ya no toma por sorpresa a los empresarios, pero que sí los preocupa y mucho porque las pérdidas son importantes. Electrodomésticos, alimentos y medicamentos en el podio, si se quiere, de los vehículos, de los camiones con mercadería más robados. Obviamente aumentan los controles, lo que tiene que ver con el rastreo satelital es donde más se está invirtiendo. Las compañías a su vez responden con nuevos productos, pero también se crea, por ejemplo, la figura, el delito de lo que es interceptar las señales de satélite justamente para que no sean rastreados. Bueno, medio una cacería, un tema muy complejo que no le van encontrando la vuelta si es que aumenta este delito. Esto en Lomas de Zamora y en La Matanza con los mayores índices y llamativamente con el 60% de los casos sucediendo entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, fundamentalmente los días de semana. Bueno, datos que en realidad llaman la atención, pero que sí tienen que llevar al mayor control, ¿no? Como siempre decimos, del delito en este caso, pero de un delito muy puntual que afecta obviamente la economía de los empresarios, más allá de que tienen la posibilidad de estar asegurados. Bueno, esperemos que las autoridades intervengan y enfrenten este tema. Vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en el mes de agosto con los plazos fijos en pesos. ¿Cuáles son las entidades que ofrecen las tasas de interés más atractivas del mercado? Tasas de plazo fijo que todavía están por debajo o algo por debajo de la inflación real, pero que han venido aumentando de a poquito en las últimas semanas, en los últimos meses, hasta, bueno, para algunos ahorristas mostrar tasas más que interesantes, por lo menos es la opción más fácil y más utilizada para los ahorros en pesos. Vemos entonces cuáles son las tasas que están ofreciendo las principales entidades financieras para depósitos a plazos fijos entre 55.000 y 75.000 pesos. Ahí está, siempre tasas anuales. La Capital del Plata, la más alta, 30 días 17,5%, Metrópolis 17,25%, Meridian 17%, BCT 16%, al igual que Columbia, que también 16%, como Montemar, aquí vemos justamente, Francés 15,75%, Galicia y Macro y Nación. Cuando hay una estrella es porque es para hacerlo por internet, siempre hay unos puntos porcentuales más altos para hacerlo por internet. Itaú 15,5%, Sáenz 15%, al igual que Santander Río, HSBC 13%, Itaú 11,25% y como ven va bajando la tasa, Macro 11,25% y también Nación en su versión tradicional, es decir, por cajero, y no por internet, 9%. Si uno quiere un poco más de tasa, tiene que ir a 60 días. Ya estamos en 18,25. La más alta es de Meridian en este caso, la Capital del Plata 17,75, Metrópolis 17,5, sigue la lista y sigue bajando la tasa de interés. Con 16,25 tenemos BCT, Galicia, Macro y Banco Nación, todas en ese porcentaje. Francés 16%, al igual que el Itaú.
Sáenz 15,75, Santander Río 15,25, HSBC 13,5, Banco Macro versión tradicional 12% y cierra la lista Itaú con 11,61 y Banco Nación 9,25. Las últimas serán para plazos fijos a 60 días de plazo. Como dijimos al comienzo, es una tasa de interés que todavía está por debajo de la inflación y también por debajo de lo que vino subiendo el tipo de cambio informal en las últimas semanas. Incluso el tipo de cambio oficial mostró una depreciación de 34% también por encima de estas tasas. Pero bueno, tengan en cuenta si van a apostar al plazo fijo en pesos que hay mucha disparidad en las tasas de interés, así que a elegir con cuidado. Partimos de 9% hasta un 18%, es decir, más del doble según la entidad que ustedes elijan. A pesar de las subas, ¿no?, que se vienen registrando las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos meses, estos siguen siendo una opción muy poco atractiva para el actual contexto económico, con una inflación, ¿no?, que mes a mes se va quedando con una parte de nuestros ahorros. Así que por este motivo, Julián ahora les va a dar algunas alternativas, les va a recomendar algunas alternativas para todos aquellos que están familiarizados o que se inclinan generalmente por el plazo fijo. Gracias, Ale. Mi recomendación para un inversor adverso al riesgo y que no desea exponerse mucho a los mercados de capitales es el bono llamado Bonar 2014, también conocido como AE14. Es un bono de corta duración, vence el 30 de enero del 2014 y paga tasa Badlar más 275 basis points. En el precio que está cotizando en el mercado da una tasa anualizada de alrededor de 22,5%. Esto es interesante teniendo en cuenta, como presentó antes Santiago, la Badlar que están dando, digamos, la tasa de plazo fijo que están ofreciendo las distintas entidades, son casi 5 puntos por encima de la Badlar. Es un retorno más que interesante para alguien que no quiere asumir un riesgo significativo. Estamos hablando de una tasa que se está acercando a la inflación esperada para este año. De todas formas, ¿crees que un bono, que un título público es una opción para alguien que está más familiarizado con una alternativa como el plazo fijo? En este caso sí, por eso es que recomendé este bono específicamente. Es un bono muy corto, vence en los próximos meses y está denominado en pesos a una tasa de interés, digamos, implícita, que resulta interesante, y la volatilidad uno pensaría que va a ser baja si tiene la posibilidad de esperarlo hasta vencimiento. Por eso no les ves una posibilidad. ¿Para cuándo vence este bono? Enero del 2014. Muy bien, entonces una alternativa para aquellos que suelen inclinarse por los plazos fijos. Con esta información nos vamos a un corte en instantes. Estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, estamos con Héctor Biasoni, que es presidente de la Asociación Civil Taller del Sur. Está con nosotros justamente para responder las consultas que ustedes nos han enviado. Y vamos a responder consultas de consumidores por temas generales. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Héctor? Hola, ¿cómo te va? Pero bueno, antes de dialogar con Héctor, vamos a responder, como siempre hacemos, a las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros números telefónicos que irán yendo por debajo de la pantalla a lo largo del programa, y también pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Bueno, vamos a responderle a Fabio una consulta sobre la situación del Banco Francés. El Banco Francés, que es de capitales españoles, ¿no?, como su nombre lo indica. Recordemos que en el resto del mundo es el BBVA, aquí todavía Banco Francés. Vemos en pantalla sus indicadores. Tienen patrimonio de 5.617 millones de pesos, depósitos por 35.183 millones y, según información oficial del Banco Central, muestra resultados positivos por 485 millones de pesos. Tiene buenos indicadores de solvencia y de liquidez, caras sonrientes para el Banco Francés. Muy bien, Héctor, vamos a comenzar en este espacio para responder a todas las consultas que nos envían todos ustedes. Vamos a comenzar hoy con la consulta de Ramiro, que está intentando dar de baja una tarjeta de crédito, un problema muy habitual. ¿A quién no le ha sucedido esto alguna vez? Una tarjeta de crédito que nunca habilitó ni usó y por la que le están cobrando el cargo anual. Cuando se la entregaron en la sucursal no quiso aceptarla, pero le dijeron que si no la habilitaba no le iba a generar ningún cargo. Ahora ya le debitaron dinero de su cuenta y no lo dejan darla de baja. Quiere saber, Ramiro, qué debe hacer para que el banco cancele la tarjeta y le devuelva el dinero que le cobró indebidamente. Bueno, evidentemente Ramiro no ha firmado un contrato con
con la emisora de la tarjeta, porque la ley 25.065 en el artículo 8 dice que el contrato queda perfeccionado cuando se firma. En este caso él tiene que ir a la entidad bancaria con una nota, verlo al gerente o al oficial de cuenta y pedirle que se le dé de baja y que le acrediten en su cuenta lo que le han debitado. Es una nota que escribe él, digamos. Una nota que escribe él. De ningún abogado. No. Tiene que ir y verlo al gerente o al oficial de cuenta. Y ellos mismos se tienen que encargar de acreditarle en su cuenta lo que le han debitado. ¿Y si esto no sucede? Si esto no sucede, tiene que ir al lugar de defensa del consumidor de la sucursal bancaria, o si no, ir a Julio Arroca 651, que es defensa del consumidor de la Nación, planta baja, y presentar ahí la denuncia, con la fotocopia de la documentación y con una nota hecha dirigida a la Secretaría de Defensa del Consumidor. Si interviene la Secretaría de Defensa del Consumidor, ahí por lo general se multa a las entidades, ¿no? Claro, y ahí se lo llama a mediación a la entidad y a la persona, al damnificado, ¿no? Pero bueno, esperemos que no tenga que llegar a ese No, pero supongo que yendo al banco con la nota, en el banco se lo tienen que solucionar. Muy bien, perfecto. Bueno, quédate acá que en instantes respondemos otra consulta. Ahora vamos a seguir brindando información para los inversores, temas que tienen que tener en cuenta en el momento de decidir dónde colocar su dinero. Julián. Gracias, Ale. Esto va a ser una clase más bien práctica de la importancia de saber tanto el timing como el costo de oportunidad de una inversión. ¿A qué nos referimos con esto? Viendo un poco la placa, de esto acá se aprecia, es el precio del oro en los últimos 12 años aproximadamente. Nadie negaría de que fue o sigue siendo una buena inversión. En ese tiempo el retorno es más que positivo. Ahora viene el problema de lo que enfatizábamos como timing, es medir el tiempo tanto para entrar como para salir de esa inversión, y el costo de oportunidad en términos de cuando uno inmoviliza la inversión, el dinero tiene un valor determinado. Ahora cuando sale, el dinero tiene otro valor determinado por la inflación que se vaya acumulando. Si vemos en la segunda placa, esto es un gráfico del oro extendido casi 35 años en el tiempo y deflactado por inflación. Como ven, si uno hubiese entrado en el año, aproximadamente en el año 80, que fue un pico después de los shocks petroleros de los 70, hubiese pagado casi $700 de valor 1980. En cambio, para poder salir casi con ganancias, hubiese tenido que esperar aproximadamente 32 años, y recién ahí hubiese realizado ganancias en términos reales, no nominales, a no engañarse, con poder de compra manteniéndolo. Entonces, enfatizamos, el timing es un elemento muy importante a la hora de hacer inversiones, y más en las inversiones riesgosas. Un tip entonces que nos da Julián para tener en cuenta al momento de decidir sus inversiones. Bueno, vamos a responder otra consulta de un consumidor, la consulta de Guadalupe, que nos cuenta que en el colegio de su hija obligan a todos los padres a sacar una tarjeta de débito o de crédito de un banco privado para efectuar los pagos mensuales sin que exista otra alternativa. Nos pregunta si puede hacer algo para que el colegio modifique esta práctica y ella pueda pagar como quiera. Un caso muy extraño. Por supuesto, esto está totalmente prohibido en la ley 24.240, lo dice el artículo 35, que no le pueden insumir otro gasto, exigir otro gasto al consumidor del que no contrató. Claro, entonces en este caso le están, aparte de la cuota del colegio, le están insumiendo el gasto de una cuenta. ¿Esto qué tiene que hacer? A ver. Esto tiene que ir también de la misma forma, tiene que dirigirse al colegio, presentar una nota donde explica el tema. Y aparte le tiene que pedir, si tiene, el colegio debe tener cuenta corriente o caja de ahorro donde depositar la cuota, y de esa forma paga. Pide, si Guadalupe tiene cuenta corriente o caja de ahorro, le pide al colegio el CBU de la cuenta de ellos y hace una transferencia, o si no, pagar por medio de algún Rapipago o Pago Fácil. Si el colegio insiste con esta exigencia, no, tiene que hacer la denuncia también nuevamente a la Secretaría de Defensa del Consumidor. Totalmente. Pero la asiste completamente el derecho. Sí, ¿no? por Porque supuesto. Es un caso, es una cosa, está totalmente prohibido eso. Inaceptable, muy Inaceptable. bien. Bueno, muchas gracias, Héctor, por favor, por estar con nosotros. Vamos a seguir con información acontecida en los últimos días. La Superintendencia de Seguros viene trabajando
para desarrollar o para establecer un nuevo marco normativo para el mercado de seguros. Yamila nos cuenta brevemente algunos detalles sobre este tema. Una nueva reunión de la Super con sectores del mercado asegurador con el objetivo de seguir encuadrando, de seguir aumentando el control y sobre todo lo que refiere a la normativa, a estar más organizados, más ordenados y así entonces llegar al objetivo de la participación del 5% del PBI. Esto todo enmarcado en lo que es el Planes y con un nuevo reglamento de la actividad aseguradora que incorpora los cambios desde 2011, que fueron varios, y así entonces no caer en algunas equivocaciones, algunas dudas que surgían a medida también que se fueron incrementando las multas y que bueno, las compañías respondían y ahí se daba una situación que ahora finalmente está normalizada. Con lo que decíamos anteriormente, por ejemplo, los productores, ahora se impulsó la credencial, los agentes institutorios, bueno, avanzando en lo que se propuso a partir de la creación del Plan Estratégico Nacional del Seguro. Muy bien, perfecto. Es importante que el organismo, la Superintendencia de Seguros, continúe avanzando en la formulación de un nuevo marco regulatorio que siente las bases para un crecimiento más vigoroso del mercado de seguros. Vamos a cerrar, como siempre hacemos este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Amanda, que nos consultó sobre Sancor, compañía que sí tuvo novedades en 2013, el grupo abrió su aseguradora en Brasil, por otro lado también anunció la creación de su empresa de medicina prepaga y también ahora en Sunchales genera el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, donde pretende desarrollar un montón de proyectos con promesas, bueno, de nuevos puestos de trabajo, empresas vinculadas y un montón de nuevos desafíos para esta importante compañía de la ciudad de Santa Fe. Si vemos los números de Sancor, tenemos un activo de 2.981 millones de pesos, pasivo 2.129 millones, patrimonio 851 millones, resultado negativo de 169 millones, primas 3.403 e informa 2.979 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, nos vamos a un nuevo corte. Al regreso vamos a estar hablando de la problemática del fraude en el mercado de seguros. Quédese ahí en instantes, estamos de regreso. Bueno, comenzamos con un nuevo tema. Se estima que el 10% de los reclamos que reciben las compañías de seguros son fraudulentos, un hecho que termina impactando en el precio que todos pagamos por el seguro. Para ahondar en este tema está con nosotros Marcelo Peluso, que es jefe de análisis de siniestros de Rivadavia Seguros. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos, ¿cuánto dinero pierde el mercado de seguros por los fraudes? Y mirá, seguramente mucho. El tema es que no se puede medir desde el punto de vista que no sabes los fraudes que te hicieron y no los detectaste. Exacto, hay una estimación, digamos, pero... Se habla más o menos de una cifra cercana al 10%, como bien decías vos. El tema es que tanto lo que pierden como lo que ganan es inmedible desde el punto de vista que vos podés detectar una gran cantidad de fraudes, pero no tenés una valoración de los fraudes que no detectaste. Que no detectaste y de la prevención que haces sobre esos fraudes. Claro. Vos por ahí no podés no tomás un auto para asegurar porque en base a un cruce de datos o algo, por ahí vos lo viste que tiene una destrucción total, entonces es un posible fraude. Claro, exacto. Entonces todo lo que es la parte de prevención, que para mí es fundamental y creo que es una de las cosas más importantes, es un ahorro virtual. Pero es una buena política trabajar sobre eso. Exacto. Pero bueno, contanos, digamos, como para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos del fraude, ¿cuáles son los fraudes más típicos que reciben las compañías de seguro? Y generalmente los fraudes más típicos son los que en gran medida hace la gente, los defraudadores, como se le dice, ocasionales, ¿no? Que es la gente común. Pero ¿qué pasa? Socialmente... Danos algún ejemplo, ¿no? Para ilustrar. Por ejemplo, un aseguramiento de un auto que ya tuvo un siniestro y posteriormente se asegura. En el momento del accidente no tenía cobertura. Claro. ¿Qué pasa? El intermediador, en la confianza que le puede generar a su cliente, o le hace el seguro por teléfono, o le hace el seguro sin una buena inspección previa, le pueden cambiar el auto. Entonces, ¿qué pasa?
denuncia, cambia de fecha, generalmente con la anuencia del tercero se ponen de acuerdo, porque si no el tercero sabe que no cobra. Claro. Entonces busca reparar los daños del tercero con el préstamo de póliza. Ese es un fraude muy típico. Sí, bastante. Ese, los cambios de fecha, los cambios de conductor, se da mucho. Seguros Rivadavia fue reconocido por su lucha contra el fraude en lo que tiene que ver con la capacitación de los empleados, sobre todo. ¿Por qué es tan importante esta parte, esta pata de lo que tiene que ver con la prevención y cómo lo encaran el trabajo hacia el interior de la empresa? Mirá, el tema de capacitación es fundamental, y no solo lo del área específica de fraude, la gente que trabaja todos los días tratando de detectar fraude, sino la de todo el personal. Las aseguradoras y Rivadavia se concientizan cada día más que una buena base es la capacitación al personal. Nosotros, bueno, ahora en el último concurso de fraudes que organizó CESBI logramos uno de los premios por la detección de un fraude que estuvo bastante interesante, y todo eso, bueno... Contanos, ¿cómo fue el fraude ese? Y ese fue en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, donde la detección se dio cuando entró el reclamo. El tercero nos presentó fotos del lugar del hecho, con los vehículos y todo. Era un camión contra un auto particular, donde estaban bien encajaditos, todos los daños todos daban, y gracias a la capacitación que tuvo nuestro personal, detectaron que, por ejemplo, en el pavimento no había restos de líquido refrigerante o de plásticos del auto o vidrios de óptica, cuando había sido un golpe bastante importante. Que no había estado bien creado el... Hicieron todo, porque generalmente tampoco te mandan fotos con los dos autos. Lo quisieron hacer bien, y gracias a ello nosotros lo pudimos detectar. Ah, muy bien, gracias al empleado que se avivó de estos detalles. Exactamente. Bueno, contame, Marcelo, ¿una persona se puede ver involuntariamente involucrada en un caso de fraude? Sí, lamentablemente creo que nadie está exento de verse involucrado, desde el punto de vista de que podemos poner algunos ejemplos, como por ejemplo el tema de que uno va circulando normalmente y hay gente que ya son bandas organizadas, que un motoquero se le tira arriba del auto. Ese es un caso que se ha mencionado mucho, ¿no? Sí, esa posibilidad. sí. Tanto un motoquero como un peatón se arriesgan demasiado, pero bueno, lo que hablábamos hoy, por ahí también el tema de no hacer una buena previa del vehículo, el productor o el intermediador que hace de la póliza se ve indirectamente involucrado. ¿Por qué tiene que hacer uno si le sucede eso, no? Si justamente se te tira una persona cuando estás andando con tu auto, se te tira una persona o un motociclista. Bueno, el asegurado no le queda otra que hacer la denuncia y contando bien cómo pasó el siniestro. Después la aseguradora se encargará de verificar cómo es el siniestro, de sacar los antecedentes del tercero y de hacer todo una movida para tratar de detectar ese fraude, ¿no? Ahora, Marcelo, para el caso que contabas anterior en la provincia de Buenos Aires, que hubo un fraude que ustedes detectaron, ¿puede haber luego una demanda de la empresa de ustedes a la persona que intentó hacerles un fraude? Es decir, la persona que va a hacerle un fraude a una compañía de seguro, ¿puede ser también sujeta a una demanda? Sí, totalmente. Lo importante acá es que las aseguradoras se concienticen en que no se queden solamente con el desistimiento tanto del asegurado del tercero por el hecho fraudulento, sino que lo importante es que esos casos se lleven a la justicia, porque si no, el fraudulento no tiene ninguna pena. Hace un fraude, a lo sumo no cobra lo que no tendría que haber cobrado, nada más. En cambio, si las aseguradoras se ponen de acuerdo y hacen más denuncias penales, judicializan más los temas, ya la cosa cambiaría, porque el fraudulento es como que evitaría por las consecuencias que puede llegar a tener. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Información entonces sobre este grave flagelo que debe ser combatido para evitar que un grupo de gente se llene los bolsillos a costa de todos nosotros. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.